Bienvenidos a todos una vez más a este canal, después de un largo tiempo de no haber subido nada de material, y vamos a empezar con este contenido este año 2023, que es una disciplina top que está teniendo mucha potencialidad, mucha importancia hoy en día en el mundo, en los distintos sectores, y vamos a hablar sobre qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una disciplina que cobró mucha fuerza a partir de las publicaciones de Daniel Goleman en el año de 1995. Cabe destacar que Daniel Goleman es considerado como el padre de la inteligencia emocional, pero que sin embargo debemos destacar que Goleman se basó en muchas propuestas anteriores, ya que ya había muchos escritos y algunas postulaciones que inclinaban el conocimiento, la educación, las propuestas sobre esta disciplina de inteligencia emocional posterior a lo que Goleman publicó en su momento. Por mencionar algunos de los autores principales en los que Daniel Goleman se basó para las publicaciones últimas de la inteligencia emocional, podemos destacar los trabajos de Salovey y Mayer y un fuerte hincapié también en los trabajos y propuestas de Carl Rogers, principalmente lo que viene siendo el enfoque del trabajo, enfoque centrado en la persona, que viene siendo como el trabajo o método por excelencia de la inteligencia emocional. Haciendo un breve panorama de lo que proponía justamente Carl Rogers con el trabajo del enfoque centrado en la persona, era poder ver a la persona que se atendía como un ser humano, como una persona que ocupaba ayuda con los problemas en su vida diaria y no como un paciente con un trastorno o con algo que tener que curar, una enfermedad a curar de salud mental. Y sería justamente esta la analogía comparativa que disrupta entre la propuesta de la inteligencia emocional sobre cómo atender o cómo impactarlo en las personas, a diferencia de las distintas corrientes de psicología entre atender a un paciente o curar a un paciente o ayudar simplemente a una persona, orientarlo, apoyarlo, ayudarlo. Era justamente el ápice de la propuesta de la inteligencia emocional. Un dato importante es que algunos escritos señalan que justamente fue Carl Rogers el primero en hacer propuestas sobre la inteligencia emocional, el primero en proponer una estructura que guiaba el pensamiento o la idea de que podía existir la inteligencia emocional. Sin embargo, los escritos señalan que Carl Rogers se inspiró en una conferencia de Otto Rank, quien fue un psicoanalista en su momento también, de los que desertaron del psicoanálisis en su momento, y que en esta conferencia Otto Rank hablaba sobre esta propuesta que lo llevó a separarse del psicoanálisis. Cabe destacar que Otto Rank fue parte del equipo o de los alumnos de Sigmund Freud en su momento, pero Otto Rank disruptó con las ideas de Freud, se separó del psicoanálisis, justo en esta propuesta de que no podía verse a todas las personas como un paciente que tenía que ser curado, sino que él proponía un método distinto de trabajar con las personas, y era justamente el que hemos mencionado anteriormente, de ver a la persona como una persona que tiene problemas y el cual ocupa ayuda simplemente. Ahora, existen muchas maneras de tratar de entender qué es lo que la inteligencia emocional propone o qué es lo que intenta lograr con las personas. Y una de las formas más prácticas, populares y acertadas de poder entenderla es que lo que intenta es que las personas aprendamos a gestionar nuestras emociones. ¿Qué significa esto? Que ante todo estímulo externo, ya sea una situación, una frase, un insulto, un acontecimiento, una palabra, cualquier cosa que venga de afuera hacia mí, yo pueda ser consciente de qué es lo que este estímulo externo ha provocado en mi interior, pueda ser consciente de qué es lo que me ha hecho sentir, poder manipular o jugar con mis pensamientos, o vaya, con mi inteligencia en este caso, para ver cómo gestionarlo dentro, haciendo una comparativa y haciendo una oscilación entre pensamientos positivos y negativos, para tratar de encontrarle un sentido, tratar de entender el código del mensaje, de lo que ha provocado ese estímulo externo en mí, qué significa, cuál es la intención real, qué percepción o significado le he dado yo a esa cosa, a esa palabra, a ese suceso, para que esté provocando en mí lo que está provocando. ¿Realmente era contra mí o yo lo hice mío?
tratar de hacer consciente toda la estructura de lo que eso externo provoca en lo interno en mi persona, gestionarlo adecuadamente, acomodarlo y claramente poder llegar a un acuerdo y manipular entre mi inteligencia o los pensamientos y mis emociones para posteriormente encontrar la mejor respuesta ahora desde lo de adentro hacia afuera, como una respuesta a ese acontecimiento externo. Una respuesta lo más acertada, lo más eficiente y lo más sana posible, tanto para mí como para el exterior. La explicación anterior la podríamos proyectar en la siguiente ecuación. Sentimiento más pensamiento igual a emoción. ¿Qué significa esto? Un sentimiento que aparece en mí, lo cual yo no me lo esperaba, simplemente aparece como el sentimiento, por ejemplo, del amor, un sentimiento de amor que nace, yo no me lo espero, no lo pido, no lo pienso y surge dentro de mí. Simplemente algo me lo provoca. Yo ubico el sentimiento que está ocurriendo en mí, sea bueno, sea malo, miedo, tristeza, por alguna razón, algo externo provocó en mí ese sentimiento, ya nació, ya me di cuenta de que está ahí. Ahora le sumamos el pensamiento positivo o negativo como parte de esa estrategia de funcionamiento que hemos hablado anteriormente, en donde yo, dependiendo cómo logre percibir y significar ese suceso para bien o para mal desde mis pensamientos conscientes, va a provocar una conclusión emocional. Vamos a explicarlo de esta manera. Si yo ya ubiqué que me siento triste por alguna razón, a ese sentimiento, yo le voy a poner pensamientos positivos o negativos como una conclusión del trabajo interno en mi gestión de emociones. Si yo logro, vamos a decir, envolverlo o sumar en la ecuación pensamientos positivos que vayan dirigidos a, ok, me siento triste por tal cosa, pero sé que no es mi culpa, sé que va a estar mejor, sé que esto va a salir adelante. Cualquier pensamiento de ese tipo va en positivo y va a provocar entonces una conclusión, un impacto emocional de sentirme esperanzado, motivado, con fe, una emoción que va a equilibrarme de manera positiva. Sin embargo, si a ese mismo sentimiento yo le pongo pensamientos disruptivos, negativos, que rechazan de alguna manera mi integridad y digo, es mi culpa, siempre hago todo mal, esto pasó porque yo hice algo que no debía de hacer, y cualquier pensamiento inclinado hacia lo negativo, entonces ese sentimiento más ese pensamiento, tristeza más pensamiento negativo, va a provocar como conclusión un impacto en mí, posiblemente depresión, una tristeza mucho más aguda, un desánimo seguramente, baja autoestima, y ese sería el funcionamiento en pocas palabras de la ecuación que acabamos de explicar, de cómo es que finalmente la gestión de adentro, la gestión interna va a actuar principalmente en función de qué tanto logremos dominar el pensamiento positivo o negativo ante lo que está ocurriendo emocionalmente con nosotros, para ver cómo nosotros podemos ayudarnos o no para que esa gestión, ese trabajo de inteligencia emocional tenga una conclusión buena o no. Y aquí es donde viene justamente el trabajo último o el fin de la inteligencia emocional, aprender a dominar este tipo de capacidades, de habilidades, de competencias, destrezas internas entre emociones y pensamientos para gestionar, para poder manipularlos adecuadamente y que la conclusión preferentemente siempre sea una conclusión emocional positiva, ¿sí? Y no solo para mí, sino también cuidando lo que hay afuera, sobre todo si hay segundas o terceras personas involucradas. Con lo explicado anteriormente, podemos entender entonces que en el trabajo de la inteligencia emocional se apoya mucho o se debe mucho al trabajo o al dominio de la habilidad del pensamiento positivo o negativo. Y es justamente por eso que la inteligencia emocional, la disciplina, se apoya fehacientemente en algunas prácticas como el counseling, la meditación, la psicología positiva, en donde trata de que dentro de nosotros podamos desarrollar la habilidad de ser conscientes de lo que siento, conscientes de cada cosa que escucho, de cada sensación que logro sentir en mi cuerpo, de lo que logra provocarme cada estímulo, de realmente llegar a una sensación mucho más profunda que un simple reconocimiento de una sensación externa. Poder profundizar realmente y potencializar los sentidos dentro de nosotros.
Bueno, y sumado a esto, otra manera de seguir también aprendiendo y fortaleciendo las capacidades o habilidades que requiere la inteligencia emocional, pues claramente es llevando un proceso de terapia en psicología con cualquiera de las corrientes o enfoques que sea de la preferencia de cada quien, donde seguramente van a obtener algunas habilidades y capacidades como personas, como seres humanos, para poder potencializar esto. Y claramente la lectura constante también ayudará mucho a poder desarrollar este tipo de capacidades. Y es que hoy en día la inteligencia emocional ha cobrado tanta importancia, tanta necesidad en el mundo, que no solo se estudia, sino que se trabaja, se capacita, se prepara, y no solamente en el ámbito clínico, sino también en el contexto social, en el contexto profesional, en el contexto familiar, sexual, personal, laboral. Está en todas partes. Hay una gran necesidad de aprender hoy en día las personas a manejar nuestras emociones, nuestros impulsos, lo que sentimos y sobre todo cómo respondemos a ello. Y es que en realidad, hablando de pensamiento positivo como parte estratégica o fundamental de la inteligencia emocional, podemos hacer referencia de que ha existido desde hace mucho tiempo. En realidad las personas muchas veces proponen o ponen frente en el discurso pensamientos positivos sin saber que están practicando la inteligencia emocional. Hoy en día el estudio, la disciplina de la inteligencia emocional nos enseña a que seamos conscientes de que la estamos usando, que la aprendamos, que la mejoremos y que la usemos en nuestra vida cotidiana día con día. Pero desde muchos años atrás, generaciones atrás, esto se ha venido usando porque es una manera justamente de sobrevivir, de protegerse, de poder nivelar o regular el estado emocional de uno para evitar la depresión, para evitar el desánimo, la baja autoestima, tener problemas de querer de repente caer en ideas suicidas, caer en drogas, etc. Podemos mencionar como ejemplo de lo que he dicho anteriormente, cuando una persona fallece, lo que normalmente las personas alrededor comentan es algunas frases como: al fin está descansando, por fin ya no está sufriendo, al fin descansa en paz, por fin va a reunirse con sus seres queridos. Muchas frases que, si lo vemos, son inclinadas a una posición positiva. O sea, todo se está diciendo en positivo. Ya descansa, ya no sufre, va a estar mejor. Y todo esto lo hacen porque lo hablan las personas que están fuera. La persona que ya falleció ya no escucha, ya no siente. Las personas que están fuera lo dicen para ellos mismos, para esa persona y para quienes están alrededor, pero principalmente para la persona misma. ¿Por qué? Porque quien está tratando de salvarse del sufrimiento, quien está tratando de regular las emociones, es la propia persona. Es como decir, ante mi propio sufrimiento de esta pérdida, ante lo que yo estoy sintiendo de una manera tan trágica, tan bestial, de una manera tan fea, triste, dolorosa, ahuecada, que estoy sintiendo por la persona que se ha ido, que ya no está, que no voy a volver a ver, estoy sufriendo tanto. Y entonces inconscientemente lo hacen sin saberlo, ponen pensamientos positivos, pero ya descansa en paz, pero ya no va a sufrir. O sea, estoy justificando mi sufrimiento, estoy sacrificando mi dolor con pensamientos positivos, ¿sí? ¿Para qué? Porque las personas, sin tener la preparación de inteligencia emocional, no se daban cuenta, no lo sabían, vaya, que lo que estaban haciendo era eso, inteligencia emocional. Estaban poniendo pensamientos y frases en positivo, externadas, como una manera de justificar el sufrimiento que estaban teniendo. Justificarlo como decir, bueno, al menos ya no está sufriendo, al menos ya descansa en paz, mi sufrimiento lo vale, lo puede compensar. Está justificado porque sé que al menos él o ella va a estar mejor. Pero a quien están intentando salvar realmente, equilibrar, es a uno mismo. La otra persona ya no está, es para uno, es para quien sigue vivo. ¿Y qué es lo que hace esto? Bueno, retomamos la ecuación. Ante ese gran sufrimiento por la pérdida, están poniendo pensamientos en positivo, los están externando para que la cabeza, la propia cognición, pueda comprenderlos y entonces tener, ¿qué dijimos? Igual a emoción, un impacto, una consecuencia emocional en la cual ellos logran equilibrarse y decir, bueno, al menos hay una emoción como conclusión de esperanza, de fe, de motivación, de aceptabilidad, de decir, ok,
Acepto la pérdida, acepto el fallecimiento, acepto que ya no va a estar en mi vida y lo puedo sufrir con calma y puedo vivir mi duelo tranquilamente como un proceso de vida, porque gracias a esos pensamientos en positivo que se pusieron en tela de juicio, pude hacer la ecuación entre el sentimiento disruptivo que estaba teniendo, golpeante a mi ser, el pensamiento positivo, y pude equilibrar mis emociones, pude gestionar adecuadamente, lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Con ese estímulo externo, logré gestionar adecuadamente dentro de mí y por tanto pude tener una respuesta de esperanza, de aceptación, de resignación. Si se dan cuenta, aquí estamos viendo la función principal, una de las más prácticas y populares de lo que la inteligencia emocional quiere lograr, que lo hablamos, gestionar las emociones ante esta triangulación de estímulo externo, gestión interna, respuesta interna a lo externo, y justamente en función de la estructura que ya vimos de sentimiento más pensamiento igual a emoción. Este es un claro ejemplo que la gente lo ha venido haciendo por mucho tiempo. Muchas personas practican en el día a día habilidades o capacidades o competencias de la inteligencia emocional sin saber que lo están llevando a cabo, y para esas personas, si se dedicaran a estudiarlo, a prepararse, podrían potencializar o perfeccionar mucho más fácil todavía su inteligencia emocional. Ahora, otro ejemplo, hablando ya más del lado de las emociones que del pensamiento, podríamos citar el ejemplo de dos personas que están en una discusión, en una plática, y en donde uno de ellos se exalta rápidamente, empieza a insultar o a ofender a la otra persona, y podemos entender que una persona que esté preparada en inteligencia emocional fácilmente va a poder escuchar, quitar, emancipar de significado, de código a esas palabras que están intentando causarle un daño, dejarlas solamente existiendo como palabras, sin darles una percepción interna, un significado para la propia persona, y de esta manera no se va a ofender, no se va a exaltar, no va a responder violentamente, y va a poder mantener con carácter ese temple y esa tranquilidad en donde solamente te escucho, acepto lo que me estás diciendo, ¿sí? Pero simplemente no lo reconozco porque yo no estoy de acuerdo, no lo acepto, no lo tomo como parte de mí. Escuché con atención, con respeto, adecuadamente, acepto si tú eso es lo que piensas, eso es lo que sientes, estás intentando insultarme, hacerme sentir mal. Lástima que te sientas tan abatido, que te sientas en tanto conflicto, pero bueno, yo me mantengo estable ante la intención, yo me mantengo estable ante la provocación de responder impulsivo o violentamente también. Eso es lo que ocurriría en segundos en ese momento de discusión, en ese momento de conflicto, en una persona preparada en inteligencia emocional. Sin embargo, sabemos que una persona que no esté preparada en inteligencia emocional fácilmente se va a picar, como dicen algunos, se va a prender y va a empezar a ofender también, va a empezar a alzar la voz, va a empezar a gritar, y claramente va a empezar esa guerra de ver quién grita más, quién ofende más, con el riesgo siempre de que las cosas se salgan de control y lleguen a un acto de violencia, a un problema incluso físico. La diferencia entre poder llevar una vida tranquila, feliz, coherente, con sentido, que tenga resultados positivos, que sea una vida adecuadamente aceptable, con humildad, con buenas intenciones, con buenos resultados, alejado lo más posible de las tentaciones del pensamiento negativo, del famoso negativismo en las personas. Esa es una de las grandes aportaciones de la inteligencia emocional. Además, claro, de potencializar, trabajar y construir de manera muy fehaciente, muy adecuada, algunas cuestiones como la toma de decisiones en la vida, el carácter, las habilidades sociales, la comunicación, la empatía, entre tantas otras. Y bueno, hasta aquí el video de hoy sobre la inteligencia emocional, sobre qué es, algunos de sus antecedentes, qué es lo que trabaja principalmente, sus propuestas, de qué se trata la inteligencia emocional que tanto suena hoy en día. Y bueno, espero hayan disfrutado, les haya servido el video. Gracias por acompañarme, espero que puedan compartirlo, dejar sus comentarios, claro, si tienen alguna duda, si quieren saber sobre algún tema en especial. Y aunque no subo tanto contenido hoy en día aquí a este canal, los invito a seguirme en mi cuenta de TikTok, que la pueden encontrar como JC Martínez el psicólogo, todo pegado.
que es ahorita el canal o la red en donde estoy subiendo mucho más material de psicología, y ahí pueden encontrar muchos videos sobre distintos temas de psicología, psicoanálisis, inteligencia emocional, entre otros. Bueno, muchas gracias a todos por estar una vez más aquí. Espero me ayuden a compartir el video, espero les haya dejado algo que les sirva en su vida diaria, y no queda más que agradecerles y nos vemos hasta la próxima.